Que Dios les bendiga a todos. Qué gozo poder compartir con ustedes nuevamente un tiempo más en la palabra. Dedicamos estos videos para alimentarnos del mensaje de Dios por medio de su palabra viva y agradecemos al Señor por un nuevo año que inicia y la oportunidad de seguir nutriéndonos todos de de ese alimento que es la palabra de Dios, que es útil para nuestro diario vivir sin duda alguna. Quisiera, a través de este breve tiempo, continuar compartiendo con ustedes en relación al Evangelio de Juan. Estuve compartiendo algunas semanas durante el año anterior sobre este Evangelio y quiero continuar en este nuevo año para ir avanzando en los capítulos que aún nos restan por observar y seguir recibiendo lo que Dios tiene para nosotros. Así es que puntualmente hoy vamos a estar enfocados en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Si usted tiene su Biblia allí a mano, dé seguimiento, por favor, a esta lectura que voy a compartir. Y voy a leer los versos del 30 en adelante. Juan 5:30. Dice la versión Reina Valera 60, testigos de Cristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podréis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bien, este texto, eh, la Reina Valera lo titula Testigos de Cristo. Qué interesante. Testigos de Cristo. Esta no es la única vez que la Biblia y el Nuevo Testamento eh, reconoce a los creyentes como testigos, ¿verdad? En Hechos 1:8 recordamos este famoso versículo que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en el resto de la tierra. Aparece allí también la mención de ser testigos. Es decir, que el deseo de Cristo, su voluntad para nosotros, sus discípulos, es que testifiquemos de Él. Pero, ¿qué es un testigo? Porque es importante tener claro, ¿verdad?
¿a qué nos referimos cuando utilizamos esta palabra testigo? Bueno, ser testigo de Cristo, la definición más básica de este término testigo es referente a aquella persona que presenció, ¿verdad? Algún evento de primera mano. Nadie se lo está contando, no le dijeron, no, él lo presenció, ella lo presenció de primera mano. Es decir, es una persona que vio algo por sí mismo y conoce los detalles al respecto sin necesidad que nadie le cuente respecto, ¿verdad? A lo que ocurrió. Y entonces un testigo puede explicar, puede dar a conocer esos detalles sobre algo o sobre alguien. Bien, a través del texto que acabamos de leer, también Juan está expresando, ¿verdad? Lo relacionado a nosotros como testigos de Cristo o lo que quiero que podamos extraer hoy de este texto es precisamente lo relacionado a, a esas características, ¿verdad? Que debe tener un verdadero testigo de Cristo. Y vamos a mencionar por lo menos cuatro de estas características. Cuatro características que todo testigo verdadero de Cristo Jesús debe tener. Bien, el versículo 30 dice el texto, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, ¿verdad? Dice Jesús, sino la voluntad del que me envió, la de el Padre. Y es muy importante que nosotros reconozcamos que un verdadero testigo de Cristo vive en comunión con el Padre y conoce su voluntad. Repito, un verdadero testigo de Cristo vive en comunión con el Padre y conoce la voluntad del Padre. ¿Cómo podríamos nosotros dar testimonio de quien no conocemos? Ya dijimos antes en la definición que un testigo vio, conoce los detalles de lo que ocurrió, de determinado evento o situación con una persona. Bueno, si nosotros decimos ser testigos de Cristo, tenemos que tener una comunión directa con Él y por supuesto con el Padre, porque Jesús decía, quien ha visto al Padre me ha visto a mí. Entonces, aquí Jesús está enmarcando una enseñanza muy importante, el valor de la comunión, la necesidad que tenemos nosotros de tener esa comunión constante con Dios porque no podemos ser testigos, no podemos conocer cuál es su voluntad para nuestra vida si no tenemos comunión. ¿Cómo podríamos dar testimonio de quien no conocemos o hablar acerca de lo que no sabemos? El Evangelio de Lucas en capítulo 6, verso 45, dice ese texto que de la abundancia de el corazón va a hablar nuestra boca. De lo que está lleno nuestro corazón, de eso va a salir por nuestros labios. Pues bien, en Filipenses capítulo 3 quiero hacer mención de este texto. Filipenses capítulo 3 voy a leer los versos del 7 al 10. Dice la palabra del Señor. Este es el apóstol Pablo expresándose. Oiga, qué convicción. Sin duda, él fue un gran testigo de Cristo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dijo Pablo en un determinado momento, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, dice, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, por ganar a Cristo. Hay una prioridad en el apóstol Pablo, él decía, es ese conocimiento de Cristo. Todos mis otros logros, todas esas cosas que podrían ser llamativas para muchos, importantes, son basura, dice él. Todo eso lo estimo como pérdida. Mi ganancia principal es conocer a Cristo. Dice el verso 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino
la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y agrega en el verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, a fin de conocerle. Entonces, qué importante. Si decimos ser testigos de Cristo, un verdadero testigo va a conocer al Señor, va a tener esa intimidad profunda con Él, va a tener mucho que decir sobre Dios, va a tener mucho que decir sobre su palabra, porque hay esa comunión, hay esa integración, ¿verdad? Constante. Y entonces hay un conocimiento de la voluntad de Dios. Nuestra meta principal como discípulos tiene que ser esa que fue la meta de Pablo en su vida: conocerle cada día más, saber su voluntad y entonces darla a conocer al mundo, darla a conocer a los que nos rodean. ¿Conocemos al Padre? ¿Conocemos la voluntad de Cristo? ¿Estamos en comunión? Son preguntas importantes para hacernos y metas, objetivos que trazarnos en este nuevo año que tenemos por delante también. En segundo lugar, dice también el verso 31, volviendo a Juan 5, nuestro texto base, voy a leer del 31 al 35. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hago una pausa aquí porque es importante. Cristo Jesús no está diciendo que él habla mentiras, que su testimonio no es verdad, no. A lo que está aquí haciendo referencia es que cuando un testigo habla, uno no va a hablar de sí mismo porque eso no va a ser creíble, ¿verdad? Si yo quiero dar testimonio de algún acontecimiento que presencié alguna cosa, si es en relación a mí mismo, ¿verdad? Por ejemplo, en un juicio, si tengo que declarar a mi favor, ese testimonio no va a ser muy válido, ¿verdad? Porque la gente va a decir, de, si usted habla de sí mismo, a usted le conviene hablar bien de sí mismo. Pero cuando otro habla de uno, quiere decir que entonces hay un reconocimiento importante de nuestras acciones. Es verdadero ese testimonio, es valioso ese testimonio. A eso es lo que está apuntando Cristo, ¿verdad? Que aunque Él tiene mucho que decir sobre sí mismo, hay testimonio fuera de Él, personas que van a hablar de su testimonio y que hay que creer ese testimonio de estas personas como verdad. Dice el verso 32, otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos, dice Jesús. Y dice el verso 35, él era antorcha que ardía y alumbraba, vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Jesús entonces dice, bueno, no solo quiero que escuchen lo que yo tengo que decir de mí mismo, ya ustedes tienen un testigo mío, ya ustedes tienen una persona que ha dado testimonio de mí y lo que él está diciendo es verdad. ¿A quién se está refiriendo Jesús? A Juan Bautista, que antes, ¿verdad?, de que Jesús iniciase su ministerio, Dios levantó a Juan Bautista como profeta para proclamar, ¿verdad?, que el reino se había acercado, que Cristo Jesús vendría a la tierra, ¿verdad? Y dio testimonio de él y de su verdad. Pero vea qué lindo que dice que Juan entonces era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Entonces, un verdadero testigo de Cristo, dijimos, vive en comunión con el Padre, conoce su voluntad. Pero en segundo lugar, un verdadero testigo vive de tal manera que todos los demás pueden ver a Cristo en él. Todos los demás pueden ver a Cristo en él. Dice Jesús, Juan era una antorcha que alumbraba, que brillaba, ¿verdad? Resplandecía. Pero la luz que Juan te daba no era una luz propia, era un testimonio de la luz de Cristo. Entonces, qué importante es esto, que todos puedan ver a Cristo en mí, en cada uno de nosotros. Si somos verdaderos testigos de Cristo, eso es lo que tiene que ver la gente en nosotros. ¿Qué ve la gente? ¿Qué ve las personas en ti?
¿Qué ven las personas en mí? ¿Realmente damos testimonio de que hemos creído? Eso es muy importante para reflexionar en este momento. Un texto que es eh, también importante de mencionar, Gálatas 2, versículo 20. Posiblemente usted lo habrá escuchado o leído. También el apóstol Pablo declara lo siguiente, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, dice, en la carne, ¿verdad? En este cuerpo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Qué lindo que nosotros como Juan resplandezcamos, brillemos, ¿verdad? Demos ese testimonio de la gloria de Dios, que la gente vea a Cristo en nosotros. Decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Están viendo las personas a Cristo en ti, en mí, como discípulos de Él que somos, como testigos de Él? Si lo estamos haciendo de esa manera, si la gente ve el brillo, el resplandor de Cristo Jesús en nuestros rostros, vamos por buen camino como verdaderos testigos de Cristo. La nueva versión internacional, ese versículo 35 de Juan, lo traduce diciendo que era lámpara encendida y brillante. Vea qué lindo. Encendida y brillante. Ahora que existen tantos tipos de luz, ¿verdad? Ahora salieron estas luz LED que brillan riquísimo, ¿verdad? Alumbran mucho. Es interesante porque incluso ahora hay tonalidades. Antes había solo un tipo de luz, ahora hay luz amarilla, hay luz celeste, hay luz azul, hay una luz blanca, ¿verdad? Resplandeciente, hay otras más oscuras, moradas, tonos de diferentes tonos, ¿verdad? ¿Qué tipo de luz somos nosotros? Sería la pregunta. ¿Cómo estamos brillando? ¿Qué clase de testimonio estamos dando? ¿De luz o de oscuridad? ¿Estamos brillando a medias? Mira qué lindo que dice que Juan, entonces, era una lámpara encendida y brillante. No podemos permitir que la lámpara se apague y deje de brillar. Si somos testigos verdaderos de Cristo, constantemente donde estemos va a resplandecer esa luz y las personas van a ver en nosotros a Cristo Jesús, van a tener hambre de Él, van a buscar el rostro del Señor. También en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 8, un poquito más adelante, agrega lo siguiente, Juan 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, la luz de la vida. Entonces, qué lindo que es esto de resplandecer, de brillar como testigos de Cristo. Muy importante, dice que tenemos, dice este versículo que acabo de leer, la luz de la vida. Nosotros los hijos de Dios, nosotros los discípulos de Cristo, tenemos la luz de Cristo en nosotros. Entonces esa luz no se debe de apagar, esa luz tiene que resplandecer. No podemos esconderla, tenemos que dar a conocer a Cristo, tenemos que brillar con su luz. Dentro de sus múltiples enseñanzas, Jesús también se refirió a la luz, diciendo lo siguiente. Voy a leer para ustedes Mateo capítulo 5, los versos 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Jesús dijo esto, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, no solo tenemos la luz, sino que dice que somos la luz del mundo. Y hace la aclaración, dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Imagínese usted una montaña y arriba hay una ciudad y está de noche y las luces encendidas. Desde largo, desde lejos se va a ver esa ciudad ahí. No se puede esconder que ahí está esa ciudad porque brilla, se nota.
Donde quiera que esté el Hijo de Dios, tiene que darse a conocer, pero no para nosotros mismos, sino para que sea Cristo el que resplandece, el exaltado, el que lleve la gloria. Dice además, verso 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de algún almud, es decir, de algún mueble, ¿verdad? Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras obras, para que vean vuestras buenas obras, dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos la luz, tú y yo. Y como verdaderos testigos, entonces tenemos que vivir de tal manera que todos puedan ver a Cristo en nosotros. Esa luz de Cristo tiene que estar brillando, resplandeciendo. Volvamos a Juan 5, nuestro texto base. Entonces, un verdadero discípulo, un verdadero testigo de Cristo, vive en comunión con el Padre, conoce entonces la voluntad del Padre. Además, vive de tal manera que todos pueden ver a Cristo reflejado en él. Pero en tercer lugar, muy importante también, un verdadero testigo conoce la palabra de Dios y la comparte fielmente. Un verdadero testigo conoce la palabra, la comparte fielmente. Vea lo que dice Juan 5:36 al 40. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dice Jesús, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Qué interesante. Jesús dice, eh, yo doy testimonio a través de las obras que hago, pero también el Padre ha dado testimonio de mí en la palabra, pero dice, ustedes no quieren creer esa palabra. Y dice el verso 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí hay una mención muy importante a las escrituras, y un verdadero testigo de Cristo conoce la palabra de Dios y la comparte fielmente. Déjeme aquí hacer una observación. No se puede dar lo que no se tiene. No se puede dar lo que no se tiene. No se puede hablar lo que no se sabe, lo que no se conoce. No se puede compartir aquello que no conocemos. Entonces, un verdadero de Cristo conoce la palabra de Dios, sabe lo que dice la palabra de Él, entiende lo que este mensaje significa, ¿verdad? Se lo guarda para sí mismo, lo aplica en su vida y lo comparte con fidelidad. Hay un llamado urgente, hay una urgencia en esta realidad que estamos viviendo. El mundo necesita oír la palabra de Dios, conocer la verdad del Evangelio. Tenemos que compartir fielmente esa palabra. Y si somos testigos de Cristo, mire, no nos vamos a callar. Pico cerrado, dicen algunos. Bueno, que no esté cerrada nuestra boca para la palabra, que con libertad proclamemos. Lo que pasa es que para proclamar hay que conocer. Y vivimos tiempos donde hay un analfabetismo bíblico, tristemente, tristemente lo digo. La gente no quiere venir a la palabra. El cristiano de hoy en día prefiere más las, eh, las, las, las palabras, ¿verdad? Livianas, pero no quiere profundizar en la escritura, no quiere conocer por sí mismo el mensaje de la palabra de Dios. Algunos hoy en día tienen la costumbre de decir en un programa de radio, mire, suélteme una palabrita, o de llegar ante uno como pastor, pastor, deme una palabra, pero por sí mismos no van a la escritura, no buscan esa palabra. Es triste esto. Y Jesús en alguna manera en este texto está confrontando a esta audiencia y diciéndoles, ustedes, sobre todo los fariseos, ¿verdad? Por un lado dicen que
hay que escudriñar las escrituras, reconocen que ahí en la palabra hay vida, pero no quieren venir a mí para recibir esa vida. Bueno, hay gente que no quiere venir a Cristo y no quiere venir a la palabra para recibir vida. Viven en una religiosidad, viven en un estilo de vida sin profundidad en la palabra y eso es peligroso. Si tú y yo somos verdaderos testigos de Cristo, vamos a conocer la palabra y la vamos a compartir con fidelidad, con perseverancia, con insistencia, porque sabemos en quién hemos creído y lo que su palabra declara y sus promesas sabemos que son ciertas y sabemos que aquí está la respuesta a lo que el mundo hoy en día está viviendo y entonces lo compartimos. Eh, el problema es ese entonces. Muchas veces no se puede compartir porque no se conoce y el mundo tiene una urgencia. Hay una necesidad de palabra y de salvación. Permítame leer para ustedes Hechos 13. Vean qué interesante Hechos 13, lo que dice los versos 46 y 47. Entonces, Pablo y Bernabé, estoy leyendo Hechos 13, 46 y 47 para los que anotan. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y nos juzgáis, y no nos juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, dice Pablo al pueblo de Israel. Ustedes deberían de haber recibido la palabra, pero la desecharon, entonces nos volvemos a los gentiles, y dice el 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros hoy en día, como testigos de Cristo, somos para salvación, somos para luz a la tierra, a todo lugar, a toda persona, proclamando la palabra. Pero tenemos que conocer esa palabra para poder compartirla. En Hechos, un poquito más adelante, en el capítulo 20, también dice el verso 24, Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, dice el apóstol, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Tenemos que dar ese testimonio del evangelio donde quiera que estemos. Otro texto también muy valioso, Romanos 10:17, dice así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo va la gente a creer en Dios si no han escuchado ese mensaje? Y si nosotros que somos los testigos no lo vamos a conocer, entonces imagínense, ¿cómo vendrán estas personas a la verdad? Vea qué interesante como traduce la Nueva Versión Internacional este mismo versículo, Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Aleluya. Qué importante entonces. Hay una urgencia en el mundo. Se necesita oír la palabra y nosotros como verdaderos testigos de Cristo debemos anunciar con valentía, con perseverancia esa palabra. Entonces un verdadero testigo conoce la voluntad del Padre porque tiene esa comunión con Él, vive de tal manera que todos pueden ver a Cristo brillando en Él, su luz, ¿verdad? Y un verdadero testigo conoce la palabra, lo que está escrito, la verdad del Evangelio y la comparte fielmente. Pero no quisiera finalizar sin dar un último aspecto sumamente importante de lo que significa ser un testigo de Cristo. Porque volviendo a Juan, capítulo 5, que es nuestro texto base, dice los versos 41 y 44, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, sino si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. Y dice el 44, ¿cómo podréis vosotros creer? Pues recibir la gloria los unos de los otros.
y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Qué interesante, porque un verdadero testigo de Cristo busca que Dios sea glorificado en todo tiempo y lugar, que la gloria sea del Señor siempre. Y esto es importante mencionarlo, porque lamentablemente el ser humano tiene una tendencia, una inclinación a buscar ese reconocimiento, esa exaltación. Y hay por ahí muchos que dicen ser testigos de Cristo, pero empiezan proclamando a la verdad, empiezan haciendo todo lo que dijimos antes, pero terminan lamentablemente en el error de querer llevarse ellos la gloria, el reconocimiento. Y Juan es muy claro cuando dice que la gloria tiene que ser para el Señor. Voy a volver a leer el verso 44, pero en la Nueva Versión Internacional dice: ¿cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? La gloria es de Dios. Y si buscamos gloria, tiene que ser para Dios, para exaltación de Él, para gloria de su nombre. La gloria, la honra, el reconocimiento nunca es para el testigo. Nunca, es para aquel que realizó aquel acto portentoso, aquella obra sin igual de la cual se está testificando. Igualmente cada uno de nosotros nunca debemos de buscar la gloria para nosotros mismos, sino para Dios. Muchos tienen hambre de reconocimiento, muchos pierden su enfoque lamentablemente y terminan figurando o queriendo figurar. Es triste. Conozco creyentes que en vez de aprovechar las oportunidades para testificar de Cristo, para que Dios sea glorificado, para que Él resplandezca con su luz, hablan solo de sí mismos y el yo para arriba y yo para abajo y quieren todo el enfoque sobre ellos y lo que ellos hacen. Es triste. Es triste porque eso es no comprender lo que es ser un verdadero testigo de Cristo Jesús. Entonces, muchos tienen hambre de reconocimiento y terminan envanecidos. Que no nos pase eso, que no te pase eso, hermano, hermana. Verdaderos testigos de Cristo viven en comunión con el Padre, entonces conocen su voluntad. Y como conocen la voluntad y viven en comunión, viven entonces de tal manera que la gente que les rodea, que todo el mundo pueda ver el brillo de Cristo en ellos, que puedan ver a Cristo resplandeciendo, conocen la palabra de Dios, comparten fielmente esa verdad. Y entonces, ¿quién se lleva la gloria? ¿Quién es glorificado en todas sus acciones? Nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Termino con esto, Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la meta. No es que nos confiesen a nosotros, no es que nos glorifiquen a nosotros, no. El testigo verdadero de Cristo habla, proclama, anuncia, vive de tal manera que la gloria sea para Dios. Gracias por su atención. Que Dios continúe bendiciendo su vida y espero podamos continuar compartiendo estos tiempos de enseñanza más adelante. Bendiciones de lo alto.